Señor, gracias por hoy. Gracias por esta oportunidad de estudiar su palabra. Es una bendición cada vez que tenemos la oportunidad de abrir su palabra y estudiarla. Señor, bendice este tiempo. Prepara nuestros corazones para recibir su mensaje. Señor, su palabra vive. Y Señor, ayúdanos a aplicar su palabra a nuestras vidas. Señor, ponemos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos estudiando el libro de 1 de Corintios en capítulo 12, donde encontramos los dones del Espíritu Santo. Para formar una lista completa de los dones del Espíritu, hemos estudiado este capítulo juntamente con Efesios capítulo 4 y Romanos capítulo 12. Eso para ver todo acerca de los dones del Espíritu. Hoy es nuestro 12º estudio enfocado en los dones. Y terminaremos esta mañana con el grupo de dones para guiar que comenzamos la semana pasada. Cristo dijo en Mateo 16, versículo 18, que yo edificaré mi iglesia. ¿Qué significa? La iglesia pertenece a Dios. ¿Qué significa? La gente en la iglesia pertenecen a ¿quién? Dios. Ustedes no pertenecen a mí. Gracias a Dios, porque yo no quiero alimentar a todos de ustedes en mi casa. No, ustedes pertenecen a Dios. Y los dones del Espíritu Santo son las herramientas que Dios usa para construir su iglesia. Son esenciales. No podemos llegar a los dones del Espíritu y pensar, no, estas son las herramientas que Dios usa para construir su iglesia. Y nosotros somos los obreros. Eso es importante. Dios no está usando ángeles. Dios no está usando los animales. Él está usando personas. Sus hijos y hijas, somos los obreros. Entonces eso significa que tenemos trabajo para hacer. Si usted es un creyente, tiene trabajo para hacer. Y como sus obreros, deberíamos estar usando nuestros dones para qué? Dice en Efesios, la edificación de la iglesia. Es muy clara. Pusimos los dones en 4 diferentes grupos para estudiarlos. Número 1, el poder de saber dones. Número 2, el poder de hacer dones. Número 3, el poder de hablar dones. Y finalmente, el poder de guiar dones. Antes de estudiar los dones para guiar, tomamos un tiempo para estudiar algunas fundaciones de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué o quiénes es la iglesia? Dios. ¿Quién la diseñó y con qué propósito? Es súper importante que entendamos estas cosas. Porque si estos dones son para la edificación de ¿qué? La iglesia. Tenemos que saber qué es la iglesia, ¿verdad? La semana pasada, si usted no estaba aquí, yo quiero animarlo a escuchar este estudio. Porque es súper importante acerca del liderazgo en la iglesia.
Vimos la semana pasada 4 cosas que deberíamos esperar ver en todas las iglesias de Dios. Número 1, los líderes tienen la responsabilidad del desarrollo espiritual de la congregación. El ayudar al crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. Esto es la responsabilidad del liderazgo. Y vimos que la mayor responsabilidad es de ofrecer una dieta sólida de la palabra de Dios. El liderazgo debe guiarlos a la palabra y a través de la palabra de Dios. Debe exponer lo que Dios dice. Porque eso es lo que verdaderamente importa. Cada iglesia, cada pastor necesita hacer eso. Si usted va por San José y está visitando una iglesia, ellos deben estudiar la palabra de Dios. Pero muchas veces, ¿qué escuchamos? Este pastor es súper divertido. Está hablando en bromas, historias, sus opiniones, sus sentimientos. ¿Cómo puede aplicar estas cosas a su vida? Si el pastor es divertido o solo está hablando acerca de sentimientos, opiniones o en historias, ¿cómo puede aplicar estas cosas a su vida? No puede. ¿Qué sirven estas cosas? Nada. La única cosa que importa es la palabra de Dios y que Dios está diciendo por medio de su palabra. Eso es esencial. Número 2, otra cosa que deberíamos esperar del liderazgo es que cuiden el cuerpo de Cristo. El liderazgo debe tener un corazón hacia el cuerpo de Cristo. Número 3, y eso es la razón que estoy diciendo. Si usted no estaba aquí la semana pasada, estudiamos esas cosas en detalle para entender. Número 3, el liderazgo debe ser un ejemplo a la congregación. Vivir una vida santa. No son perfectos, pero deben caminar con Dios en obediencia. El liderazgo debería poder decir: sígueme a como yo sigo a Cristo. Eso es todo. No es solo es el liderazgo. Si está ayudando en un ministerio, arriba con los chicos, ahora y Paula, necesitan decir esto: sígueme como yo sigo a Cristo. Somos ejemplos. ¿Por qué? Porque si usted es un mal ejemplo, si usted es en la calle y no sabe, yo estoy en la calle también, o otra persona en la iglesia, y usted está haciendo otra cosa que no es correcto, ¿qué piensa esa persona? Bueno, si eso está correcto para esa persona hacer, creo que es lo mismo para mí. O algo peor, esa persona caiga en su relación con Cristo por su mal ejemplo. Tenemos una responsabilidad y necesitamos tomar esa responsabilidad muy en serio. Es algo muy serio. Número 4, el liderazgo debe tener autoridad sobre el cuerpo de Cristo, no con mano pesada o para tomar decisiones personales de las personas en la iglesia. Eso es terrible. Usted quiere casarse con esa persona, venga y habla conmigo primero. ¿Por qué? Es su decisión. Yo vi usted está pasando tiempo con esa familia. No puede hacerlo, no son cristianos. No,
con mano pesada, no. Nunca del liderazgo de la iglesia, sino que ellos tienen la responsabilidad de tomar decisiones bíblicas para la congregación en total. Estas decisiones. Pero sus decisiones personales son suyos. Y también yo no quiero hacerlo. Eso es mucha presión para mí, para tomar la decisión correcta para usted. No, ora. Pídele a Dios qué necesita hacer. Eso es su decisión. Yo estoy orando para hacer. Yo estoy apuntando a la persona a la palabra de Dios. Esto es mi responsabilidad. Pero usted necesita tomar la decisión que Dios está guiando. Es el liderazgo, toma decisiones que busca lo mejor espiritualmente para el cuerpo de Cristo. Eso es como hacemos nuestras decisiones. Yo no simplemente estoy pensando qué es mejor para mí, qué horrible. ¿Qué beneficia solamente al pastor? Horrible. No. ¿Qué es lo mejor para la congregación? Para todos. Y es con esto formamos nuestra decisión. Eso es que deberíamos esperar del liderazgo en cada iglesia de Dios. No solo aquí. Si pasamos por todas las iglesias en Liberia, en Costa Rica o cualquier lado, esto es que debemos ver con el liderazgo. Y por último, la semana pasada comenzamos con la primera posición que vemos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Un apóstol. Aprendimos 3 clasificaciones de un apóstol en la Biblia. Primero fue el apóstol, ¿quién? Recuerda, Jesús. ¿Qué, Jaime? No, sí es Jesús. ¿No me cree? Lea Hebreos 3, versículo 1. Es muy fácil a ver. Número 1, Jesús. Jesús, pero antes de todo, ¿qué significa apóstol? Uno que es mandado. La traducción literalmente es uno que es mandado. Entonces, vamos a ver en la vida de Jesús. Jesús fue mandado. ¿Por quién? El Padre. ¿Para qué? Para redimir a la humanidad. No es solo mandado, pero es mandado con un propósito. Entonces vemos esto primero en Jesús, mandado por el Padre para redimir la humanidad. Número 2, el segundo fueron los 12 apóstoles y también Pablo. Y hablamos acerca de eso. Entonces, de nuevo, si quiere aprender, escucha. Los 12 apóstoles fueron mandados ¿por quién? Jesús. ¿Para qué? Establecer la fundación de la iglesia y para escribir el Nuevo Testamento. ¿Tenemos la fundación de la iglesia hoy en día? Definitivamente. ¿Tenemos las escrituras? También. Entonces, y por completo. Tenemos las escrituras por completo. Entonces, por eso, obviamente, estas 2 clasificaciones de apóstol no existen hoy en día. No existen. Eso es porque, como yo dije la semana pasada, cuando alguien me dijo, yo soy un apóstol, I'm like, ¿cómo? Especialmente cuando alguien dice que está caminando en el poder de un apóstol del antiguo, de la iglesia antigua. I'm like, ¿cómo es posible? Porque es muy claro. Y hay 3 requisitos que estudiamos la semana pasada acerca de este tipo de apóstol. Y por eso no existe hoy. Si quiere pelear conmigo acerca de eso, hablamos después. Está bien conmigo. Porque yo sé, yo ganaré siempre con eso. Pero si quiere, está bien conmigo. Y el tercer tipo de apóstol
que vemos bíblicamente y el único tipo que existe hoy en día. Y recuerde que es un apóstol, uno que es mandado, entonces el tercero es los misioneros. Es los misioneros. Es donde viene la palabra misionero. Es de la palabra apóstol, uno que es mandado. Entonces, los misioneros son mandados ¿por quién? La iglesia. ¿Para qué? Para proclamar el evangelio y establecer o ayudar en una iglesia local. Es fácil. Vemos esto todo a través del libro de Hechos. Y tenemos ejemplos de aquellos como Timoteo, Tito, Bernabé. Los tres son misioneros ayudando en iglesias, pero no son apóstoles como el otro grupo. Es súper importante que entendamos esto. Pero hoy no llamamos a los misioneros apóstoles. Nunca. Porque no estamos hablando del oficio de apostolado como lo tuvo Jesús o los 12 discípulos. Pero hoy en día simplemente significa uno que es enviado o mandado. Ahora vamos a ver la próxima posición. Para eso vamos en nuestras Biblias a Efesios capítulo 4 y vamos a leer de nuevo versículos 11 y 12. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, y el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La segunda posición que vemos en Efesios 4:11 es el profeta. La definición de un profeta es alguien que habla del corazón y la mente de Dios. Eso es un profeta. Puede ser de un evento en el futuro. No vemos esto casi nada, a menos que alguien está hablando en su vida, pero cuidado con eso también. ¿Verdad? Si alguien me dice que usted necesita ir a Chino, I'm like, estoy ahorrando. I'm like, ok, gracias por la información, me voy. Qué loco, ahora. Ok. Y para corrección, como vemos mucho con los profetas en el Antiguo Testamento, casi siempre fue para corrección, ¿verdad? Con la nación de Israel, siempre caminando en desobediencia. En realidad no hay mucha diferencia entre la iglesia hoy en día también. En el Nuevo Testamento vemos un profeta llamado Agabo y hablamos acerca de él. Él profetizó de una hambruna que vendría, y eso es Hechos capítulo 11. Y también profetizó que Pablo, recuerda, sería encarcelado en Jerusalén. Y eso es en Hechos capítulo 21. También en Efesios capítulo 2 vemos profetas funcionando en la iglesia antigua para establecer su fundación. Vamos a leer versículos 19 al 22 en capítulo 2 de Efesios. Dice, así ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vemos aquí en versículo 20, parte de la fundación fue los profetas. Pero más de eso, en la iglesia primitiva, vemos personas con el don de profecía. ¿Me entienden? El don de profecía. No estamos hablando del oficio, pero el don de profecía funcionando con el don para guiar y liderar, para traer sabiduría de Dios en la visión de la iglesia y el ministerio. Vayan en sus Biblias a Hechos, en capítulo 13. Capítulo 13 del libro de Hechos. Tomamos un momento para esperar para todos. Hechos, capítulo 13. Dice en versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manean, el que se había criado junto con Herodes del tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Versículo 2 dice: dijo el Espíritu Santo. ¿Viste esto? En versículo 2 dice: ¿cómo habló el Espíritu Santo? Dice claramente en versículo 2, el Espíritu Santo habló. Entonces, ¿cómo? Bueno, ¿quiénes en la reunión? En versículo 1, profetas. Por medio de los profetas, habló el Espíritu Santo en la reunión, en la iglesia, que dice en versículo 1. Aquí en Hechos 13, el liderazgo de la iglesia está reuniendo, buscando ¿qué? Dirección del Espíritu Santo. Y mientras esperaban en el Señor en oración, el Espíritu Santo les habló por medio de un profeta y les dio dirección para la situación de la iglesia. Un profeta puede ser usado por Dios para ayudar a liderar y dar dirección a un ministerio de la iglesia. Hoy no tenemos aquellos en la iglesia que tienen el oficio de profeta. Si usted llega aquí y dice, yo soy Jaime, yo soy el pastor de la iglesia, ya es Jorge nuestro profeta. Si está buscando algo en el futuro o otra cosa, habla con él. No tenemos el oficio de profeta. Lo que tenemos son hermanos y hermanas que tienen el don de profecía. Eso es que tenemos. En la iglesia tenemos hermanos y hermanas con el don de profecía. Hoy en día vemos este mismo tipo de dirección para guiar la iglesia que viene por medio del Espíritu Santo. Cuando el don de profecía es ejercitando en el liderazgo. El Señor puede dotar uno de los ancianos o un diácono por medio del don de profecía para dar dirección o visión en el ministerio de la iglesia.
Yo sé esto sucede en la iglesia mía en los Estados Unidos. Ellos tienen una reunión, ellos están esperando por el Espíritu Santo y Dios usa un anciano y habla acerca de dirección por el don de profecía. La iglesia necesita que su liderazgo está funcionando con el don de profecía del Espíritu Santo. Es esencial por la visión de la iglesia, por la dirección, por los ministerios. ¿Cómo sabemos las cosas que necesitamos hacer? No es simplemente si alguien llega y dice, Jaime, usted necesita hacer esa cosa. Yo no estoy haciendo la cosa. Yo puedo orar acerca de la cosa. Pero no simplemente por su idea estamos haciendo esas cosas en la iglesia. Estamos buscando la dirección del Espíritu Santo, que es mejor para nuestra iglesia. Y posiblemente por un rato dice, no, en ese momento no estamos haciendo eso. En el futuro, posiblemente. Yo quiero hacer solo que el Espíritu Santo, que Dios quiere hacer con su iglesia aquí. Yo no estoy buscando por cosas simplemente para preocupar mi tiempo. Solo quiero hacer que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Siempre es lo mejor. O la gente termina súper cansados. Otro, lo que vemos en nuestra lista en Efesios 4, pastores y maestros. Y como dijimos antes en este estudio, ellos son responsables para alimentar y cuidar el grey de Dios. Deben darle a la congregación la palabra de Dios para ayudarlos a crecer en madurez espiritual. Deben animar a otros en la congregación a seguir al Señor en su llamado. Ellos manejan la disciplina en la iglesia. Eso es la responsabilidad del liderazgo. Nadie le gusta esa parte, pero a veces necesitamos hacerlo. Son responsables por la administración y organización de la iglesia. Yo sé que una de mis más grandes responsabilidades como pastor y maestro es enseñar la palabra de Dios a esta iglesia fielmente. Yo sé, definitivamente, eso es mi responsabilidad. También tengo la responsabilidad de cuidar las necesidades espirituales de los que Dios ha unido aquí. Es mi responsabilidad también. Por eso necesito encontrar balance a todas estas cosas en mi vida. Yo debo que tener tiempo suficiente para preparar mis estudios. Si yo simplemente estoy pasando todo mi tiempo con gente, ¿qué pasa con los estudios? Son terribles. Y es obvio a la gente cuando uno está like, creo que Jaime pase una hora haciendo eso. Es muy obvio cuando alguien no está pasando tiempo suficiente estudiando. Pero es mi responsabilidad. Es algo que yo debo hacer. También necesito que tener tiempo para tomar buenas decisiones para esta iglesia local. Que estoy orando por ustedes. Estoy orando para la iglesia. ¿Y qué necesitamos hacer? Estar disponible si necesita hablar o orar. Ahora es diferente que en el principio. Es posible que no me pueda reunir con usted exactamente cuando usted quiere, pero haré lo posible para estar disponible y buscar un tiempo en que funcione para los dos. No puedo siempre. Es mucha presión. Una cosa que creo que la iglesia necesita escuchar, eso es importante, es que yo debo
cuidar a mi familia también. Creo que muchas veces la congregación olvida que un pastor muchas veces tiene una familia y tiene la expectativa que él está disponible cuando ellos quieran. Si usted está aquí y piensa en el futuro, posiblemente tiene el llamado en su vida para el ministerio, escucha esas palabras. Usted debe cuidar su familia también. Yo soy un marido y padre. Yo no soy solo un pastor. Y ellos son mi responsabilidad también. Y como tal mi familia me necesita. Y es lo mismo con cada pastor. Y por eso a veces alguien me llama y dice, Jaime, yo necesito reunir con usted. Y si yo estoy con mi familia, no funciona hoy. Estoy pasando tiempo con mi familia. Y yo siento bien. Yo no tengo ningún problema diciendo eso. Pero podemos reunir en 2 días o cuando quiere. Es importante. Es esencial por los pastores. Porque si descuido a mi familia, terminaré perdiendo la familia y el ministerio. Eso afecta a todo. Y sabemos eso sucede en muchas iglesias hoy en día. El pastor está dedicando todo el tiempo. Él cree de Dios. ¿Y qué está sufriendo? Sus hijos y su esposa. Yo personalmente no quiero perder mi familia por el ministerio. No vale la pena. Imagínense ganando a toda la gente a Dios y perdiendo mi familia. No vale la pena. Entonces, para todos los que están en el ministerio, debe haber un balance en todo. En todo. Los pastores y maestros tienen la responsabilidad de alimentar y cuidar la grey de Dios. La otra posición que vemos es de la evangelista. Aquellos dotados a declarar las buenas nuevas de Jesús con el mundo que no cree. Eso es un don. Eso es la única cosa. Los evangelistas son súper divertidos para mí porque solo hablan la misma cosa. Es solo acerca de las buenas nuevas. Si ellos tienen una guitarra, solo tienen una cuerda. Es lo mismo. Siempre es Jesús, nada más. Y si usted está como un pastor hablando con un evangelista, ellos están pensando, ¿por qué está estudiando la palabra de Dios versículo por versículo con la gente? Ellos necesitan escuchar el evangelio. De nuevo no, porque ellos saben el evangelio. Ellos necesitan crecer en su relación con Cristo. Es una pelea entre los pastores y evangelistas siempre. Obviamente es importante que todos tienen una relación con Cristo. Yo sé. Pero es súper importante para la iglesia crecer en su relación con Cristo. Pero los evangelistas ya, solo tienen una cuerda, siempre. Y el evangelista predica el evangelio. Pero ninguno, y eso es importante, de nosotros podemos decir, no necesito compartir el evangelio porque no soy un evangelista. Jaime, esto no es mi don, entonces no importa. Todos los creyentes son llamados por igual a compartir el evangelio con el mundo. Si tiene una relación con Cristo, tiene la responsabilidad a compartir Cristo en la gente en su alrededor. Todos conocemos personas que no tienen una relación con Cristo. Todos. Necesitamos buscar oportunidades para compartir el evangelio de Dios con ellos. Posiblemente es alguien en su familia, o un amigo, un compañero, no sé. Pero sabemos alguien, conocemos a alguien que no tiene
una relación con Cristo. Y es muy probable que esa persona nunca quiere ir a la iglesia. Entonces, ¿quién compartirá el evangelio con ellos? Es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Pero aún así, hay algunos que tienen el don del evangelismo. Y muchos de ustedes conocen a Brian Sumner, él es mi amigo, y él tiene el don de evangelismo. Y yo estaba pensando en él, y yo recuerdo la primera vez cuando él estaba aquí. Y fuimos a las escuelas, o los colegios. Y cuando yo estaba hablando con ellos, porque antes yo estaba hablando con la administración, y mi presentación a ellos fue, él es un patinador profesional y él tiene un mensaje positivo para compartir con ellos. Y cuando yo estaba hablando con él, me dijo, es un mensaje positivo, nada más, y patine y esas cosas. Y fuimos a la primera escuela, y él está hablando y compartiendo su testimonio, que es increíble, y en un momento él está dando una altar call, ¿cómo se dice? Eso, en la escuela, ¿qué está pasando en ese momento? Y hay chicos que están llegando, pero toda la administración, los profesores, ¿qué está pasando? Esto es la primera y última vez aquí, definitivamente. Pero es que él tiene solo una cuerda, es el evangelio. Es compartir las buenas nuevas. Y eso sucede en cada escuela, porque después, sí, fue un mensaje positivo. Y el evangelio, porque cuando yo estaba hablando con ellos, eso no es algo de la iglesia, somos una iglesia, pero simplemente queremos compartir. Pero ya, en cada escuela estaba haciendo eso. En el final, ya está bien. No importa, porque obviamente él está haciendo eso. Pero él tiene el don. Él es apasionado por los perdidos. Eso debería ser cada creyente en realidad. Que somos apasionados por los perdidos. Porque en cada momento hay gente entrando la eternidad sin una relación con Dios. Siempre separados de Él. Creo que no estamos pensando mucho en esta cosa, pero es importante. Entonces, está apasionado para compartir su fe. Pregúntese, ¿estoy apasionado a compartir mi fe? ¿Estoy buscando oportunidades a compartir mi fe con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con la persona llorando en la calle, con la persona con un corazón quebrado, buscando por esperanza? Estoy dispuesto, tiene una pasión por mi fe, estoy dispuesto a compartirlo con la gente a mi alrededor. Eso debería ser una pasión para cada creyente, no solo el evangelista. Él está dotado en una manera increíble, pero eso es una pasión para todos. Hasta ahí llega la lista en Efesios 4. Pero sabemos por la palabra de Dios, en la categoría del liderazgo de la iglesia estarían los ancianos y los obispos, los que tienen ciertas responsabilidades y autoridad para velar sobre la iglesia local. Como también los diáconos, que son personas que ayudan con necesidades físicas de la iglesia. Muchas veces sirven en algunos ministerios en la iglesia o ayudan en alguna manera. Ellos son hacedores en la iglesia.
Si ellos llegan y las luces no funcionan, ellos están aquí reparándolo. Si algo no sirve, ellos quieren venir, no hay ningún problema. Quieren ayudar con las cosas en la iglesia, físicamente, pero también espiritualmente. Son hacedores en la iglesia. Deben tener una buena reputación. Eso es todo el liderazgo. Están involucrados en las cosas del cuerpo de Cristo, y eso es importante, activamente. Activamente. Dispuestos a dar su tiempo, sus talentos para ayudar. Muchas veces vemos a estas personas funcionando en el don de, ¿qué piensan? Ayuda. Ellos tienen el don de ayuda, simplemente quieren ayudar con cualquier cosa. Los ancianos, los obispos, diáconos, son un regalo a la iglesia local. Es un regalo. Y son necesarios para que el cuerpo de Cristo funcione como debe de funcionar. Puede leer más sobre estas tres funciones, si quiere en su tiempo, en primero de Timoteo, lleno acerca de estas posiciones. Esta es la lista de posiciones de liderazgo en la iglesia. Y definitivamente necesitamos estas personas funcionando en sus dones del espiritual. Es esencial. Entonces, en Capilla Calvario, en nuestra iglesia aquí, ¿cómo levantamos el liderazgo de la iglesia? Simplemente está pensando, solo Jaime por casi 5 años. Yo sé. Entonces, está pensando, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Listos? Porque lo mismo aquí y en casi todos los capillas calvarios. Usamos la misma forma. ¿Qué pensamos es lo mejor para la iglesia? Estos no son reglas, pero es simplemente que nosotros usamos y buscamos. Para nosotros es más como un proceso. No simplemente llegamos y apuntamos a personas inmediatamente diciendo anciano, anciano, diácono, obispo, diácono. No, yo sé, eso sucede. Ustedes en la iglesia, entonces usted es mi anciano. Qué peligroso. No. ¿Qué dice en 1 Timoteo 5:22? No impongas a nadie las manos con ligereza. O en otra traducción que es más cerca del original, nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. Es peligroso cuando un pastor simplemente dice, yo quiero ancianos, yo también. Entonces está apuntando gente para eso. Yo quiero diáconos, obispos. Cuidado, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Tranquilo, espere. Es una responsabilidad velar que todo en el liderazgo tengan un corazón de amor para el rebaño de Dios. Súper importante. Una de las cosas que mi pastor me dijo es, fíjate en quienes vienen a la reunión de oración. Porque ellos tienen el corazón donde tienen que estar. Eso es el número 1. Buscamos que el liderazgo de la iglesia sean gente de oración. No digo que si no viene a la reunión de oración que usted no está orando. No estoy diciendo eso. Pero en este caso, vemos que es una prioridad en su vida. Los líderes de la iglesia deben tener la disciplina de la oración. Eso es la primera cosa.
Y eso es la otra cosa. Si no quiere orar por sus hermanos y hermanas en Cristo, ¿cómo es posible que usted querrá servirlos? ¿Ah? Eso es lo básico, orando por sus hermanos y hermanas. Si no quiere hacer eso, ¿cómo es posible que usted querrá servirlos? La oración es esencial en el liderazgo de la iglesia, sin excepciones. Sin excepciones. Otra cosa que buscamos es por las personas que están firmes en la palabra de Dios, que están firmes en la doctrina sólida de la Biblia. Personas que aman la palabra de Dios, que aman estudiarla. En los estudios están tomando apuntes porque no quiere perderse de nada que el Señor le muestre. Que se vea que la persona entiende la palabra de Dios y puede aplicar la palabra y va creciendo en esas cosas. Porque es de suma importancia que el liderazgo de la iglesia lleve a la gente de la iglesia a la palabra de Dios y no le esté dando sus propias opiniones. Es esencial. Y es muy fácil a entender quién son la gente que está enamorado con la palabra de Dios. Porque quiere siempre compartir algo que está aprendiendo de la palabra de Dios. Jaime, yo estaba leyendo en este libro y fue increíble. Dios me muestra esa cosa. Wow. Y entiende. En ese momento estoy escuchando. Entiende. ¿Y cómo aplica? Y eso aplica a mi vida. Yo puedo hacer eso. Usted puede. Ok, no solo entiende, pero está aplicando a su vida. Cuando yo veo eso, ok, tiene potencial. Vamos a ver. Él está apasionado. Porque eso yo estoy pensando, ok, si alguien quiere hablar con esa persona, él puede dar la palabra de Dios como un consejo a esa persona. Porque ¿qué pasa si usted no sabe la palabra de Dios y alguien está buscando un consejo de ti? Y en mi opinión creo que usted necesita hacer. Qué peligroso. Yo siento que no importa sus sentimientos. ¿Qué pasa? Cuando su consejo falla. ¿Es la culpa de quién? Usted. Porque cuando falla, ¿qué pasa? La persona es usted me dijo. Y sí, es la verdad. Pero ¿qué pasa cuando es la palabra de Dios? Porque la palabra nunca falla. No es la culpa de la palabra, es su culpa. Es más fácil para mí. Jaime, eso no sirve. Es su culpa. La palabra está perfecta. Estamos buscando gente enamorado con la palabra de Dios. Y están aplicando la palabra de Dios. También buscamos a personas que quieren cuidar de la iglesia. Personas que están ocupadas con el bienestar de la congregación. Que aman el cuerpo de Cristo. Si es bueno, ama la palabra de Dios, es excelente, esencial. Pero qué triste cuando alguien dice, me encanta la palabra de Dios, pero odio a la gente en la iglesia. No sé cómo esa funciona, pero wow, no. Una persona que ama la palabra de Dios y está preocupado con el bienestar de la gente en la iglesia. Pueden entender cuando es esa persona no está en la iglesia. Yo necesito mandar un texto a ellos. Vamos a ver qué está pasando en su vida. Está preocupado. Y finalmente, buscamos por personas que estén en unidad con la visión de la iglesia. O es una pelea. No hay nada peor que alguien tiene sus propias ideas
En mi otra iglesia hacemos esto y esto. Está bien, pero la visión de esta iglesia, si es su iglesia o no sé, es eso. Entonces, personas que tienen la visión de la iglesia, que pueden ver la dirección de la iglesia y quieren verla cumplir. They're like, wow, yo puedo ver, yo quiero ayudar con esa cosa. No es como ahora, porque vemos aquí, somos pocos. En Capilla Calvario, en mi iglesia en los Estados Unidos, como esto, por casi 10 años. Ahora, 20 años después, más que 1,000 personas en la iglesia, 4 servicios cada domingo. No sabemos, pero yo sabía cuando yo entré, porque reunimos en una oficina de los doctores. Cuando yo empecé en la iglesia, I was like, qué raro, eso es una iglesia. Yo estaba enfrente de la iglesia por muchos minutos, like, ¿cómo es posible? Dice, una lista de doctores. Dice, no, ¿dónde está? Yo entré, es like, mi pastor estaba, like, hola, ¿cómo estás? I'm like, sí, es una iglesia, qué raro. Empezamos en una oficina. No sabíamos, pero yo después was like, yo puedo ver qué está pasando aquí. Y cuando vemos y tenemos la misma visión, queremos ser parte de esa. No es como empezamos, es como terminamos. Es lo mismo con nuestras vidas. No es como empezamos, es como terminamos. Eso es que es importante. Ellos quieren verla cumplir. Ellos quieren ser parte de la obra que Dios está haciendo en y a través de la iglesia. Y por supuesto, por todo esto, toma tiempo. Toma tiempo. Hay momentos en estos últimos 5 años que yo pensé con diferentes hombres. Y ahora, nada de esos hombres están en esa iglesia. Gracias a Dios, yo no estoy pensando, necesito un anciano, necesito esa cosa. No. I'm like, gracias. Estamos esperando por las personas que Dios quiere levantar y poner en la posición. Y es una gran protección para la iglesia, es para su beneficio en realidad. No es porque Jaime solo quiere hacer todo. No quiero hacer todo. Quiero ayuda, pero quiero la ayuda correcta. De nuevo Pablo le dijo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos. Ninguno. Es para la protección de la iglesia. Son palabras sabias. Palabras sabias. Si las iglesias, los pastores están leyendo la palabra y entienden que dice, creo que eso quita muchos problemas en la iglesia. Porque entendemos cómo funciona. ¿Qué necesitamos hacer? Estamos tomando tiempo para ver estas cosas funcionando en las vidas de las personas y así confirmar el llamado de Dios en quienes Dios llame. Eso es el propósito. Entonces, oro constantemente que el Señor llame a hombres fieles, mujeres fieles para servirlo a Él y a su iglesia. Eso es lo que estamos buscando. Fidelidad en su vida, apasionado por la palabra de Dios, apasionado para la gente en la iglesia. Tiene la misma visión, puede ver la dirección de la iglesia y está emocionado por esas cosas. Bueno, esto completa nuestro estudio acerca de los dones del Espíritu Santo. Más que 3 meses solo estudiar, pero para mí vale la pena. Vale la pena que nuestra iglesia entiende qué son los dones y cómo funcionan los dones del Espíritu en la iglesia. Los dones son regalos que vienen de ¿qué? Dios. Y sabemos que todo lo que Dios nos da es
bueno. Entonces los dones del Espíritu son buenos. En el lenguaje original de 1 Corintios 14, versículo 1 dice: sigan en amor y deseen ardientemente los dones espirituales. Siguen en amor. Entonces su motivación es amor. Y deseen, y me encanta, ardientemente los dones espirituales. Cuando funcionamos con los dones del Espíritu Santo, la iglesia será equipada y edificada siempre. Y esta es la voluntad de Dios para su iglesia. Amén. Amén. Señor, gracias por su palabra. Señor, gracias por los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son esenciales en su iglesia. Señor, nos da un deseo para usar nuestros dones por el beneficio de nuestros hermanos y hermanas, para edificar su iglesia. Todos sus hijos tienen dones. Los dones son las herramientas. Somos los obreros que usted quiere usar. Señor, nos da un deseo ser usados en su iglesia, que es una pasión para nosotros, porque entendemos, servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y no hay nada mejor que eso. Pedimos por eso en el nombre de Jesús. Amén.